en este momento, yo los invito para que dispongamos un momento de nuestro tiempo para escuchar la palabra de Dios, para escuchar esas buenas noticias que siempre Dios nos trae a través de su bendita, de su preciosa palabra. Gloria al Señor. Agradecemos a todas aquellas personas que van a estar viéndonos en este momento y que van a colocar una disposición en su ser para escuchar esta palabra. En el día de hoy vamos a estar mirando allí un versículo en el libro de Romanos, capítulo 3, gloria al Señor. Romanos capítulo 3, versículo 24, vamos a leer el versículo 24, gloria a Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Poderosísimo Dios, hoy vamos a estar viendo la enseñanza bajo el título Quítate tus vestiduras y ponte las que Cristo te ofrece para presentarte justo ante Dios. Quítate tus vestiduras y ponte las que Cristo te ofrece para presentarte justo ante Dios. Gloria al Señor. Y vamos a mirar algunas cosas, características del libro de los Romanos. La primera característica del libro de los Romanos, como dice allí Friedrich Godden, famoso teólogo de 1800, él dice que el libro de Romanos es la catedral de la fe. Que el libro de Romanos es la catedral de la fe. Esto significando que el libro de Romanos es un libro insignia. Es un libro como columna principal de la palabra, de la fe cristiana, de la palabra de Dios. Es un libro fundamental al momento de conocer y al momento de practicar la fe cristiana. Es fundamental tener conocimiento de este libro. A través del conocimiento, de la lectura de este libro, fue que Martín Lutero encontró allí la doctrina de la justificación por la fe, por gracia, por misericordia. Y eso trajo como producto de ese estudio del libro de Romanos, trajo como producto la reforma protestante. Gloria al Señor. Juan Wesley, al escuchar la introducción del libro de Romanos por parte de Martín Lutero, tuvo la convicción en su ser, la certeza en su ser de que era salvo, gloria al Señor, de que era salvo. Y Juan Calvino dijo, cuando alguien lee el libro de Romanos, tiene las puertas abiertas para entender todas las Escrituras. Entonces nosotros miramos cuán importante es este libro y miramos cuán importante es que usted pueda darse el tiempo de estudiar este libro que está lleno de doctrinas, está lleno de mensajes que llegan directamente a lo que es la fe cristiana. Gloria al Señor, que nos dan esos fundamentos principales y esenciales de la fe cristiana. Este libro fue escrito por el apóstol Pablo en el año 56 después de Cristo, cuando él se encontraba allí en la ciudad de Corinto. Él envió esta carta a la iglesia de los romanos de la ciudad de Roma para instruir doctrinalmente, tratar de fortalecer doctrinalmente a los hermanos que estaban allí establecidos en la ciudad de Roma y que era una iglesia joven, una iglesia naciente, reciente, que necesitaba fundamentos doctrinales. Y es
a través de esta carta que él instruye allí a los romanos. Pero esta carta es tan importante que también no solo se constituyó en una base fundamental de la doctrina de la iglesia allí de Roma, la iglesia primitiva en Roma, sino que se ha convertido en una base fundamental de toda la fe cristiana a través de la historia. Gloria al Señor. Y allí esta iglesia de Roma estaba compuesta por judíos, que se habían venido a la fe cristiana, pero también por gentiles. Gloria al Señor. Y hoy vamos a hablar de la doctrina de la justificación. Gloria al Señor. De la doctrina de la justificación. Y la doctrina de la justificación, como lo vemos allí en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 24, que dice: siendo justificado gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Esto es que es por gracia, que es por la mera misericordia de Dios, conforme lo dice la palabra, conforme lo dice aquí el apóstol Pablo a través de esta carta que ya dijimos dirigida a los romanos. Gloria al Señor. La justificación es el acto de declarar justo al pecador. Es el acto, la justificación es el acto de Dios mediante el cual declara justo al pecador. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Declara justo al pecador. De tal modo que la justicia de Dios se acredita al pecador. De tal modo, así de la misma manera, como cuando una persona es juzgada ante un juez y ese juez en algún momento del proceso declara a este hombre mediante los códigos, mediante la aplicación de la justicia humana, declara a este hombre inocente o lo declara culpable. De la misma manera, Dios aplica toda su justicia, toda su santidad, todos los parámetros de santidad de Dios, los aplica al hombre a su favor. Gloria al Señor. Esa es la justificación, un regalo inmerecido. Como lo explica allí Spurgeon, gloria al Señor, refiriéndose al libro de Zacarías en el capítulo 3, cuando habla allí, y voy a hacer como a parafrasear, gloria al Señor, cuando allí se habla de que el sacerdote Josué entraba al templo con unas vestiduras sucias, gloria al Señor, con unas vestiduras sucias. Estas vestiduras con las cuales entraba, las vestiduras sucias con las cuales entraba allí al templo, significan el pecado de la humanidad, el pecado del hombre. Gloria al Señor. Pero cuando le es quitado estas vestiduras sucias allí al sacerdote Josué, eso significa el perdón. Gloria al Señor. Y cuando le es colocado vestiduras nuevas y le es colocado una mitra, eso significa la justificación. Gloria al Señor. La justificación, que es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se despojó de sus vestiduras de justicia y las colocó en nosotros y nos quitó a nosotros esas vestiduras de pecado, de injusticia, gloria al Señor, de error, y las colocó. Él se las colocó, Él las cargó, Él se puso en nuestro lugar. Ese es lo que Él hace, gloria al Señor. Esa es la manera en que el Señor, gloria a Dios, nos justifica, nos declara justos ante Dios. Somos declarados justos ante Dios por la obra redentora que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario al colocarse en nuestro lugar. Ese lugar, el lugar de vituperio, el lugar de tortura, el lugar de condena, era el lugar que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Pero Cristo, siendo santo, siendo justo,
cargó con nuestro pecado para que nosotros pudiéramos ser justificados delante de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces vamos a mirar en el día de hoy 3 puntos de la justificación. Vamos a mirar que la justificación la recibimos de manera, vamos a mirar de qué manera recibimos la justificación. ¿Mediante qué recibimos la justificación? ¿Y cuál es el instrumento mediante el cual el hombre se apropia de la justicia de Cristo? Gloria al Señor. Yo los invito a que estemos pendientes y atentos a cada una de estas 3 puntos. Gloria al Señor. Lo primero que vamos a ver es de qué manera recibimos la justificación. La justificación nosotros la recibimos de manera gratuita. Nosotros recibimos la justificación sin ningún costo, porque ¿qué nosotros podríamos pagar por el precio de nuestro pecado? Cuando la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces nosotros ¿qué podríamos pagar? Cuando la paga que nosotros merecemos es la muerte espiritual, es la condenación eterna. Eso lo dice la palabra de Dios, gloria al Señor. Y dice, es un regalo, gloria al Señor, un regalo inmerecido, un regalo que nosotros no estábamos buscando, que a Dios en su infinita misericordia le plació darnos. Gloria al Señor. Dice ahí en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 16, a la verdad como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Qué bueno que si nosotros nos concentráramos en este solo pedacito de la Biblia, en este versículo, y lo recibiéramos en nuestro corazón y nos llenáramos de la certeza del contenido de este versículo, seríamos renovados, restaurados, salvos, gloria al Señor. Aquellos que todavía no han aceptado ese regalo inmerecido, no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Qué bueno que aquí en este versículo usted se apropia en esta noche, usted se apropia en este día, en el momento en que nos esté viendo, gloria al Señor, y pueda dilucidar la grande misericordia que Dios tiene para con nosotros. A la verdad, como éramos incapaces, nosotros no éramos capaces de salvarnos por nuestros propios medios. ¿Cuántas veces no intentábamos ser mejores personas? ¿Cuántas veces no intentamos, gloria al Señor, decir, yo voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a dejar de hacer tantas cosas que sabemos que es pecado delante de Dios? Voy a dejar la pornografía, voy a dejar la fornicación, voy a dejar a esa mujer que es casada o a ese hombre que es casado, voy a dejarlo, pero no somos capaces, gloria al Señor, no somos capaces, dice, a la verdad como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados, Cristo murió por los pecadores, Él no murió por aquellas personas santas, por aquellas personas que no necesitaban. Pero ¿quién podemos encontrar en esta tierra que diga yo soy santo? No hay nadie. Somos justificados, somos santificados, es a través de la obra que Cristo hizo en nosotros, por el Señor. Y en Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con el hombre, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por la misericordia es la obra de Dios, gloria al Señor, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos
conforme a la esperanza de vida eterna, nosotros no podemos pagar el precio. Cristo fue el que pagó el precio, gloria al Señor. El precio de nuestro pecado, gloria al Señor. Nosotros no podemos hacer nada, gloria al Señor. Es un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido, no lo merecíamos. Pero Cristo vino y pagó por nosotros. No por obras que pudiésemos nosotros hacer, gloria al Señor. No tiene precio, pero tampoco es por obras. Dice ahí en Romanos 3:20, en la Nueva Versión Internacional dice: por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. O sea, no es por lo que nosotros podamos hacer, por la manera que nosotros nos comportemos moralmente. Gloria al Señor. De pronto usted sea una persona moralmente buena, moralmente aceptable ante la sociedad. Tal vez usted diga: yo no le hago mal a nadie. Gloria al Señor. Pero como dice aquí la palabra dice: por cuanto todos pecaron. La palabra dice que no hay justo ni aún uno. Gloria al Señor. Y aquí cuando dice que lo que hace el conocimiento de la ley es revelarnos que somos pecadores, revelarnos que le fallamos a Dios, es como cuando una persona se dedica a aprenderse el código de tránsito. Y esta persona se dedica a aprenderse cada una de las normas y de las señales de tránsito. Y sabe inclusive cuánto, qué precio o qué sanción tiene el violar determinada violación al código de tránsito. Pero esto no le impide que este hombre, en un momento cuando necesite ir de urgencia a algún lugar, este hombre pise el acelerador y viole la velocidad. Él sabe que lo que está haciendo, sabe que es una infracción al código de tránsito, pero más sin embargo lo hace, porque el conocimiento de ese código no lo exime de fallar, no lo exime, no lo vuelve un conductor irreprensible que no cometa ninguna falla de tránsito. Y no lo vamos a encontrar, gloria al Señor, gloria a Dios. Es así como nosotros no podemos ser salvos por el conocimiento de la ley. Nosotros somos salvos es a través de la obra redentora de Cristo. Es por gracia. Esto significa que nosotros no lo merecíamos. Dice Romanos 3:24, siendo justificados por gracia. Entonces ya vimos, es gratuitamente, no tiene precio, no es por obras y es por gracia, gloria al Señor. Es de manera gratuita, es de manera inmerecida, gloria al Señor. Dice ahí, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Y en Romanos 4:16, Nueva Versión Internacional, dice: por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham esta promesa. No es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Gloria al Señor. Entonces, mire usted que no es es por gracia, gloria al Señor, que nosotros recibimos un regalo inmerecido. La justificación es el amor de Dios dirigido hacia el culpable. Ese amor que Dios nos tuvo, porque Él nos hizo, dice la palabra, que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él dijo: hagamos el hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Por eso Él nos ama y por eso Él desea, gloria al Señor, reconciliarnos con Él. Y la única manera y el único medio que Él vio para que podernos justificar, podernos reconciliar con Él, fue a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. La justificación no es una obra del hombre. Por el contrario, es un don de Dios. Romanos 5:15, gloria al Señor, dice:
Vamos a leerlo de manera rápida, gloria al Señor, es un poquito largo. Dice, sin embargo, no hay comparación entre el pecado en la nueva versión lenguaje actual. Sin embargo, no hay ninguna comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron, pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante para el bien de todos. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable, gloria al Señor. Que Dios lo declarara culpable, pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocente a los pecadores, aunque no lo merezcan. Declara inocente a los pecadores, aunque no lo merezcan, gloria al Señor. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Pero gracias, gloria al Señor. Pero gracias, gloria al Señor, a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocente y nos da la vida eterna. Gloria al Señor, qué bueno que usted reciba en este mensaje, gloria a Dios, en el día de hoy, que Dios quiere reconciliarte, que Dios ya hizo lo que tenía que hacer, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Usted lo único que tiene que hacer es aceptar ese regalo inmerecido, aceptar, gloria al Señor, reconocer su pecado, pedir perdón a Dios, dejar que Dios lo cambie, lo transforme, gloria al Señor, lo renueve en esa nueva criatura, reconciliado, gloria a Dios, con Dios. Al ser por gracia quita al hombre toda clase de jactancia. Esa jactancia que tenían allí los fariseos, con sus ritos y con su conocimiento de la ley y con todas las cosas que ellos hacían de manera religiosa, pero sin corazón, pero sin tener, sin que lo que ellos hacían tuviera una aceptación delante de Dios. Gloria al Señor, porque para nada, ellos eran hombres que se esforzaban humanamente hablando, eran hombres que ayunaban varias veces a la semana, eran hombres que tenían costumbres de lavarse las manos, de hacer una cosa, tenían muchas costumbres que las habían colocado como leyes, gloria al Señor. Pero todas estas costumbres y todos estos ritos y toda esta religiosidad, toda esta parafernalia religiosa no les sirvió para nada, porque cuando Cristo vino se volvieron sus peores perseguidores, se volvieron los peores personas que buscaron la manera para matar a Jesucristo, lo rechazaron, gloria al Señor. Entonces vemos que la religión, la arrogancia de la religión, la arrogancia de buscar por nuestros propios medios, ser aceptados delante de Dios no nos va a servir para nada, gloria al Señor. Dice ahí en Romanos 3:27, en la Nueva Versión Internacional estoy leyendo, dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Queda excluida? ¿Por cuál principio? Pregunta. ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Esa jactancia queda excluida por el principio de la fe en de la fe de creer, de tener la certeza, de descansar, de reposar en la certeza que nuestro Señor Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados. Gloria al Señor, a pagar por nuestros pecados. Entonces, nosotros vemos que en países como Estados Unidos, el presidente de la República tiene la facultad para perdonar a cualquier condenado, sin importar el delito, sin importar la condena, tiene la facultad de perdonarlo. Pero lo que no puede hacer este presidente o cualquier otro rey en la tierra, lo que no puede hacer es justificar, es declarar
mediante la ley a este hombre inocente. No, no lo puede hacer, lo puede perdonar, puede perdonarle la pena, pero lo que no puede es declararlo justo. En cambio, Dios sí nos puede declarar a nosotros justos. Dios nos declara a nosotros justos delante de Él, delante de su justicia, cuando nosotros aceptamos ese regalo inmerecido, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Gloria al Señor, gloria a Dios. Qué bueno que además de que Dios nos perdona los pecados, nos declara a nosotros justos, nos declara como si nunca hubiéramos pecado. Gloria al Señor. Eso es lo que hace Dios a través de la justificación. Entonces, si ya sabemos que la justificación la recibimos gratuitamente, que no tiene precio, que nosotros no podemos pagar ningún precio por la salvación, ¿cuánto pudiéramos nosotros pagar, gloria al Señor, por ganarnos la salvación? No tiene precio, que es de manera gratuita, que no es por obra, que es por gracia, gloria al Señor. No siga usted allí insistiendo. Qué bueno que esa devoción que usted tiene para seguir unos ritos religiosos, o qué bueno que esa devoción que usted tiene para hacer allí todos unos actos de yoga y para seguir allí unos principios filosóficos, o para seguir allí una disciplina en sus principios y religiones como los musulmanes. Qué bueno que eso que usted tiene, esa devoción, esa entrega allí a su religiosidad, la suelte, gloria al Señor, y vea que eso no lo va a conducir a ninguna parte. Vea que es por gracia que Jesucristo vino a morir por nosotros. Y hoy usted acepte a nuestro Señor Jesucristo. Acepte que Él vino a morir por nosotros. Acepte, gloria al Señor, esa redención, esa justificación que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Lo otro que vamos a ver es que la justificación la recibimos mediante la redención. Gloria al Señor. Que la justificación la recibimos mediante la redención. Mediante la redención, gloria a Dios. Miramos ahí en el versículo 24, dice la palabra, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y miremos qué es redención. Redención es la misericordia de Dios en acción, en favor del pueblo. Redención es la misericordia en acción, en favor del pueblo, de su pueblo, gloria al Señor. Es dejar en libertad a alguien por el precio, a alguien por el pago de un precio. Eso es redención. Dejar en libertad a alguien por el pago de un precio. Nuestro Señor Jesucristo nos redimió del mercado de esclavos, el cual estábamos sometidos por nuestro pecado, gloria al Señor. Él nos redimió, Él nos pagó, Él pagó un precio por nosotros, gloria al Señor. Pagó ese precio por nosotros. Como dice Spurgeon, fuimos entregados en manos de la justicia, en manos de la justicia. La justicia nos reclamó como sus esclavos para siempre, a menos que pudiéramos pagar un rescate mediante el cual nuestras almas pudieran ser redimidas. Eso fue lo que Cristo hizo, gloria al Señor. Vino a redimirnos, a pagar ese precio por nosotros, gloria al Señor. En el Antiguo Testamento, Dios redimió al pueblo de Israel que estaba en esclavitud allí en Egipto. Y Él los redimió, gloria al Señor, como dice allí en Éxodo 6:6, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Gloria al Señor. Él redimió
al pueblo de Israel allí en la esclavitud, y como redimió al pueblo de Israel, también nos redime a nosotros a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Y en el Nuevo Testamento dice ahí en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Él vino para servir, a pesar que era el Hijo de Dios, a pesar, gloria al Señor, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a morir por nosotros, vino a servirnos y a dar su vida en rescate por todos nosotros, por todos aquellos que aceptemos este regalo inmerecido, gloria al Señor. En la antigüedad había la costumbre, estoy ilustrando lo que es la redención, que es pagar un precio, gloria al Señor, en rescate, gloria al Señor, es pagar un precio en rescate, gloria al Señor. Y miramos que en la historia antigua, gloria al Señor, se tenía la costumbre de comprar y de vender esclavos. Y a los esclavos se les ponía un precio, de acuerdo a su origen, de acuerdo a su raza, de acuerdo a su tamaño, a su contextura, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su sexo, me imagino, y también de acuerdo, gloria al Señor, con sus destrezas. Si sabía escribir, si no sabía escribir, si sabía llenar cuentas, si sabía artesanía, no sé. Pero se le ponía un precio de acuerdo a eso, como José, que tenía algunas destrezas en cuanto a la lectura y en cuanto a las cuentas. Y por eso José fue comprado. Gloria al Señor. Entonces vemos cómo ese precio, aquella persona que tenga cómo pagar ese precio que se le ha sido colocado a este esclavo, esa persona lo coge a ese esclavo, lo rescata de allí, de su dueño original, y puede, si así bien tiene, darle, gloria al Señor, la libertad, gloria a Dios. Entonces eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Él pagó un precio por nosotros, y nos redimió, nos da la libertad, nos da esa carta que nos hace, gloria al Señor, que nos hace cartas reconciliados con Dios, que nos hace, gloria al Señor, herederos del reino de Dios, y como herederos, coherederos juntamente con Cristo en ese reino eterno, gloria al Señor. Entonces, en el Nuevo Testamento, gloria al Señor, ya vimos entonces allí en Marcos, gloria a Dios, y vimos cómo en la antigüedad se comerciaba con los esclavos, y cómo eran rescatados, cómo eran redimidos, gloria a Dios, a través de un precio, y que eso es lo que el Señor hace por nosotros. Cristo nos redimió por sí mismo. Si bien es cierto, Simón el Cirineo ayudó a cargar la cruz, quien fue vituperado, quien fue golpeado, quien fue torturado, quien fue vejado, humillado, crucificado allí y murió por nosotros, fue nuestro Señor Jesucristo. Él solo pagó el precio, no hubo nadie más, sino Él quien pagara ese precio, gloria al Señor. Entonces, nosotros, en medio de dos ladrones estaba el Señor, en medio de dos ladrones, murió por los pecadores, por todos los pecadores, por todos nosotros, porque la palabra de Dios lo dice, porque la paga, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y allí Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Tal vez usted decía, como le decía yo anteriormente, usted diga, no, yo soy una persona buena, yo no me meto con nadie, yo soy educado, gloria al Señor, pero si usted se escudriña poco a poco, de manera sincera, usted va a encontrar que usted le falla a Dios, que usted ha pecado contra Dios. Gloria al Señor. Ha pecado contra Dios.
en algún momento de su vida ha mentido, en algún momento de su vida ha robado, así sea alguna cosa pequeña, en algún momento de su vida ha deseado lo que no le pertenece, ha sentido envidia por aquello que no tiene. Gloria a Dios. Luego entonces usted es un pecador y le ha fallado al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, miramos también, ya miramos que recibimos la justificación a través del pago que Cristo hizo en la cruz del Calvario. A través de esa redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario, gloria al Señor, nos redimió. Ahora vamos a ver cuál es el instrumento por medio del cual el hombre se apropia de la justicia de Cristo. ¿Cuál es ese instrumento mediante el cual nos apropiamos de la justicia de Cristo? Es mediante la fe. Gloria al Señor. Es mediante la fe. Esto quiere decir que tenemos que recibir la justificación creyendo en el Señor Jesucristo. Dice allí en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros recibimos esa justificación por la fe. Esa fe que nos da la certeza que Cristo murió en la cruz del Calvario y que a través de eso nosotros somos justificados, somos redimidos, se ha pagado un precio por nosotros, somos justificados delante de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, podemos vivir una vida tranquila, recostados en Él. Gloria al Señor. Entonces es por la fe. Es por la fe. Cuando si hoy usted en este momento, usted reflexiona y usted le reconoce que es un pecador, que le ha fallado a Dios, y usted pide perdón a Dios, y usted sinceramente y de corazón reconoce a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, con una certeza, creyendo de manera interna, gloria al Señor, una convicción de todo su ser, usted va a ser justificado, gloria al Señor, en el momento en que usted lo haga de esa manera. Dice ahí en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El instrumento mediante el cual nosotros nos apropiamos, nos adueñamos de la justicia de Cristo es mediante la fe, gloria al Señor. Es mediante la fe. La fe es la mano del hombre, gloria al Señor, mediante la cual toma lo que Dios le ofrece, que es la justificación. Esa es la fe. Es la mano cuando nosotros tomamos esa justificación que Cristo nos ofrece, gloria al Señor. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, gloria al Señor. Vuelvo y lo leo, gloria a Dios, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es para todos los que creen en Jesucristo. Dice muy claramente, para todos los que creen en Jesucristo. El mensaje principal del Evangelio, la buena noticia del Evangelio, la noticia principal, es que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Nosotros no debemos llegar a la fe cristiana esperando que a través de nuestra devoción cristiana, nuestra vida, nos volvamos más ricos, que nos sane. No, nosotros, la noticia central y principal, la esencia del Evangelio, es que usted sea salvo a través de reconocer que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. El resto son añadiduras. Claro que Cristo puede sanar, claro que el Señor puede abrirnos puertas para que tengamos ese empleo que necesitamos, para que obtengamos el título que deseamos.
Claro que sí, pero lo principal, lo fundamental, lo esencial del Evangelio es aceptar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede reconciliar con Dios y el único que nos puede, gloria al Señor, dar vida eterna. Gloria a Dios. Y dice ahí en Romanos, en Hebreos 11:7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces miramos cómo Noé recibió por fe, y esa es la fe que el Señor desea que nosotros podamos tener, que usted pueda tener, gloria al Señor, esa fe de Noé, que a pesar de que parecía una locura, porque Dios a veces obra de maneras que a nosotros nos parecen locura. Decirle a Noé que construyera un arca, que porque se iba a inundar toda la tierra, gloria al Señor, con una tormenta, con lluvia, cuando en ese momento no se conocía la lluvia, porque dice la historia y dice las escrituras, que en esos momentos la tierra se nutría de agua a través del vapor que salía. Nunca había llovido. Entonces, ¿cómo era que él podía creer que la tierra se iba a inundar a través de la lluvia y que construyera un barco que no se sabía lo que era un barco? Nunca se había visto que lo construyera. Y él lo hizo, obedeció por fe. Y eso es lo que el Señor quiere, que usted por fe, gloria al Señor, acepte ese regalo inmerecido. Acepte a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra ahí que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, esa fe que nosotros requerimos, es llenarnos de esa certeza de que Cristo vino a morir por nosotros y convencernos que a través de Él tenemos salvación, a través de Él tenemos vida eterna, a través de Él somos reconciliados con Dios. Esa es la fe que necesitamos, gloria al Señor, para obtener esa justificación, esa salvación, gloria al Señor, ese perdón de nuestros pecados. Entonces dice ahí, gloria al Señor, en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice Romanos 10:9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria al Señor. Entonces aquí lo que la palabra nos está diciendo es que necesitamos de esa fe que nos haga confesar que Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador, que vino a morir por nosotros. Cuando nosotros confesemos desde lo más profundo de nuestra fe, creyendo de una manera interior que nos transforme, ahí nosotros estamos recibiendo, gloria al Señor, lo que dice aquí: y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó del muerto, serás salvo. Si se produce eso en ti, si te llenas de la convicción, si te llenas de la fe, si te llenas de la certeza que nuestro Señor Jesucristo nos justificó, que el Señor Jesucristo nos redimió, que es Él y solamente Él nos puede rescatar, nos puede comprar, nos puede salvar, nos puede dar vida eterna allí en una eternidad, en reconciliación, en armonía con Dios. Vamos a tener paz. Nosotros, cualquiera que sea la tribulación, cualquiera que sea la angustia, cualquiera que sea la prueba por la que tengamos que pasar mientras estemos en este mundo pasajero, vamos a tener paz interior, porque sabemos que nos espera una eternidad alejados del dolor, alejados, gloria al Señor, de las necesidades, alejados de las incertidumbres por las que vivimos en el corto tiempo por el que transitamos por este mundo. Para concluir, te invito
a que te llenes de esa certeza. Te invito a que no sigas procurando. Te invito a que aceptes a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. A que vengas a Él y que inicies una nueva vida reconciliado en Él. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Poderosísimo Dios, yo te pido, Señor, que tú toques el corazón de cada una de las personas que nos están viendo, Señor. Que toques el corazón, oh Espíritu Santo, obra. Espíritu Santo, quita allí, Señor, toda atadura, Señor, que el diablo pueda tener en las personas, Señor. Quita, Señor, todo velo, Padre. Quita todo aquello, Señor, que impida, todo obstáculo que esté impidiendo, Señor, que estas personas puedan llenarse de la certidumbre, Señor, llenarse de la convicción de que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Espíritu Santo, obra de una manera poderosa, obra de una manera maravillosa, Espíritu Santo. Yo te lo pido, yo te lo ruego, Señor. Espíritu Santo, obra en favor de aquellas personas. Obra en favor de aquellas personas que están atadas, Señor. Que están atadas por el pecado, esclavos del pecado, Señor. Y que hoy puedan reconocer, Señor, ese plan divino de salvación. Reconocer esa justificación, Señor. Reconocer que somos justificados ante ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Gloria al Señor.